Usted llegó a este video por una razón. Tal vez alguien le mencionó que el bicarbonato de sodio podía ayudarle con la energía, con la circulación, quizás con algo más íntimo que prefiere no comentar en voz alta. O tal vez lo leyó en internet, compró una caja en el supermercado y empezó a tomarlo sin consultar con nadie. Y aquí es donde necesito que me escuche con atención. Soy la doctora Cristina Navarro. Llevo más de 25 años atendiendo pacientes mayores de 50 en consulta. Hombres y mujeres que llegan con cansancio, con problemas de circulación, con molestias digestivas, con cambios en su vida íntima que los avergüenzan. Y en los últimos años, cada vez más llegan diciéndome lo mismo. Doctora, empecé a tomar bicarbonato porque me dijeron que servía para todo. Algunos lo usan de forma razonable, otros están cometiendo errores que pueden costarles caro, no porque el bicarbonato sea peligroso en sí mismo, sino porque lo usan mal, en dosis equivocadas, sin entender qué hace realmente en el cuerpo y sin considerar sus propias condiciones de salud. Este video no es para asustarle, es para protegerle. Quiero que entienda algo desde el principio. Lo que voy a compartir aquí es información educativa. No reemplaza la consulta con su médico. No le estoy diciendo que deje ningún medicamento ni que empiece ningún tratamiento por su cuenta. Las decisiones de salud se toman entre usted y su doctor, con su historia clínica en la mano. Eso no es negociable. Ahora, lo que sí voy a hacer es explicarle, paso a paso, con la misma calma con la que le hablaría en mi consultorio, los errores más comunes que veo cuando personas mayores de 50 usan bicarbonato pensando que es inofensivo. Vamos a hablar de por qué el cuerpo cambia después de los 50 y qué tiene eso que ver con la acidez. Vamos a hablar del óxido nítrico, esa molécula que casi nadie conoce pero que es clave para la circulación y para la función sexual. Vamos a hablar de las dosis, de los horarios, de los errores con la alimentación y de las señales que el cuerpo le manda cuando algo no va bien. Y al final, vamos a hablar de cómo tener una conversación inteligente con su médico sobre este tema. Pero primero, necesito contarle algo que veo con frecuencia. Hace unos meses llegó a mi consulta un paciente de 63 años, jubilado, activo todavía. Me dijo, doctora, llevo 3 semanas tomando bicarbonato en ayunas, una cucharada grande disuelta en agua. Me dijeron que me iba a sentir como nuevo. Le pregunté cuánto estaba tomando. Una cucharada sopera, completa, cada mañana. Le hice análisis. Tenía el sodio elevado, la presión había subido y sentía una hinchazón constante en las piernas. Él no estaba haciendo nada malo a propósito. Simplemente nadie le había explicado que la dosis importa y que más no significa mejor. Y ese es el primer error que quiero marcar hoy. El bicarbonato de sodio es sodio. Parece obvio cuando lo digo así, pero muchas personas no conectan esa idea. Cuando usted toma bicarbonato, está introduciendo sodio en su cuerpo. Y después de los 50, el riñón no procesa el sodio con la misma velocidad que a los 30. Esto puede elevar la presión arterial, puede causar retención de líquidos y puede interferir con medicamentos que usted ya esté tomando. ¿Significa eso que no debe usarse en ningún caso? No. Significa que debe usarse con conocimiento, con moderación y, en lo posible, con supervisión médica. Aquí aparece el primer riesgo silencioso que muchos ignoran. La interacción con medicamentos. Si usted toma antiácidos, medicamentos para la presión, diuréticos o ciertos fármacos para el corazón, el bicarbonato puede cambiar la forma en que su cuerpo absorbe esos medicamentos. No porque sea tóxico, sino porque altera el pH del estómago, y eso modifica la absorción. Es un efecto que no se siente de inmediato, pero que puede acumularse con el tiempo. Por eso, si usted está tomando cualquier medicamento de forma regular, antes de añadir bicarbonato a su rutina, hable con su médico. Pregúntele exactamente esto. Doctor, estoy considerando tomar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en ayunas. ¿Puede interferir con alguno de mis medicamentos actuales? Esa sola pregunta puede evitarle un problema serio. Ahora, quédese conmigo, porque lo que viene a continuación tiene que ver directamente con lo que muchos hombres mayores de 50 están buscando resolver. ¿Por qué el cuerpo se vuelve más ácido con los años y qué relación tiene eso con la circulación, la energía y la vida íntima? Hay algo que ocurre en el cuerpo de forma gradual y silenciosa después de los 50 años. No lo sentimos de golpe. No hay un día en que usted se despierte y diga, hoy mi cuerpo cambió. Pero los cambios están ahí, acumulándose. Y uno de los más importantes, que en muchos casos no se aborda en la consulta médica habitual, es el cambio en el equilibrio del pH corporal.
Déjeme explicarle esto de forma sencilla, como se lo explico a mis pacientes en el consultorio. El cuerpo humano funciona mejor cuando su pH sanguíneo está alrededor de 7.4. Eso es ligeramente alcalino. Piense en ello como el punto de equilibrio donde todo funciona bien. La circulación, los músculos, los órganos, el cerebro. Cuando el cuerpo se mantiene cerca de ese número, las cosas fluyen. Pero con los años, especialmente después de los 50, varios factores empujan ese equilibrio hacia el lado ácido. La alimentación procesada, el estrés acumulado, menos actividad física, medicamentos que se toman durante años, el propio envejecimiento del riñón, que ya no elimina los ácidos con la misma eficiencia. Todo eso, junto, va inclinando la balanza poco a poco. Y aquí es donde muchos se confunden. No estamos hablando de una acidez que usted siente como ardor en el estómago. Estamos hablando de un estado metabólico que puede afectar la calidad de su sangre, la flexibilidad de sus vasos sanguíneos y la capacidad de su cuerpo para producir ciertas sustancias esenciales. Una de esas sustancias se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que el cuerpo produce de forma natural. Su función principal es relajar los vasos sanguíneos para que la sangre fluya mejor. Cuando hay suficiente óxido nítrico, las arterias se abren, la circulación mejora y los tejidos reciben oxígeno. Cuando no hay suficiente, los vasos se estrechan, la sangre circula con dificultad y los órganos empiezan a recibir menos de lo que necesitan. ¿Y sabe qué órgano necesita una circulación excelente para funcionar bien? El órgano sexual masculino. Muchos hombres mayores de 50 que consultan por disfunción eréctil no tienen un problema hormonal ni un problema psicológico. Tienen un problema de circulación. Y en muchos de esos casos, esa circulación deficiente puede estar conectada con una producción insuficiente de óxido nítrico. Y esa producción insuficiente, según algunos estudios, se ha relacionado con un ambiente corporal más ácido de lo ideal. Un paciente de 68 años me dijo una vez: «Doctora, yo pensaba que lo mío era de la edad, que ya no había nada que hacer». Le hicimos estudios. Su circulación periférica estaba comprometida. No tenía diabetes, no tenía colesterol fuera de rango, pero su cuerpo mostraba un estado de acidez metabólica leve que nadie había evaluado antes. Este detalle cambia la perspectiva para muchos pacientes. Porque cuando entienden que no es solo la edad, sino un desequilibrio que en algunos casos se puede abordar, la conversación cambia completamente. Ahora, aquí necesito ser muy clara. El bicarbonato de sodio, usado en cantidades pequeñas y controladas, puede actuar como un alcalinizante suave. Es decir, podría ayudar a neutralizar parte de esa acidez acumulada y favorecer un ambiente donde el cuerpo produzca óxido nítrico con más facilidad. Esa es la teoría detrás de su uso. Pero esto no significa que funcione igual para todos. No significa que sea una cura. Y sobre todo, no significa que reemplace un tratamiento médico si usted tiene un problema de salud diagnosticado. Lo que sí puedo decirle, desde mi experiencia clínica, es que algunos pacientes que han incluido pequeñas dosis de bicarbonato como parte de un cambio más amplio en su estilo de vida, han reportado mejoras en su energía, en su digestión y, sí, en su función sexual. Pero esas mejoras vinieron acompañadas de cambios en la alimentación, en la hidratación y en la actividad física. El bicarbonato no hizo el trabajo solo. Y aquí aparece un riesgo que pocos mencionan, la falsa confianza. Cuando alguien empieza a sentirse mejor con un remedio casero, a veces deja de lado controles médicos que sí necesita. Deja de ir al cardiólogo, deja de hacerse análisis de sangre, piensa, ya encontré mi solución. Y mientras tanto, un problema real puede estar avanzando sin que nadie lo vigile. Por eso quiero que tenga presente esta idea. El bicarbonato puede ser, en el mejor de los casos, una herramienta complementaria, no un sustituto de la atención médica. Si usted tiene más de 60 años, la precaución debe ser mayor. Si tiene más de 70, cualquier cambio en su rutina debe consultarse primero. Y si tiene más de 80, la individualización es absolutamente necesaria, porque cada cuerpo a esa edad responde de manera diferente. Algo que quiero que le pregunte a su médico en su próxima consulta. Doctor, ¿cómo está mi función renal actualmente? ¿Mi riñón puede manejar un aporte extra de sodio, aunque sea pequeño? Esa pregunta le da a su doctor la información que necesita para orientarle correctamente.
En lo que viene a continuación, vamos a entrar en lo práctico. Le voy a explicar el protocolo que algunos profesionales sugieren, las dosis, los horarios y los errores específicos que veo repetirse una y otra vez en consulta. Porque ahí es donde la mayoría de los problemas comienzan. Si hay algo que he aprendido en más de 2 décadas de práctica clínica, es que la diferencia entre un remedio y un problema muchas veces no está en la sustancia, sino en la cantidad. Y con el bicarbonato de sodio, esa línea es más delgada de lo que la gente cree. Voy a explicarle lo que algunos protocolos clínicos sugieren como uso moderado, para que usted tenga información clara. Pero recuerde, esto es educativo. Su médico es quien decide si esto es apropiado para usted, según su historial y sus condiciones particulares. La cantidad que se menciona en la mayoría de las guías conservadoras es 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio. No una cucharada, no media cucharada. 1/4 de cucharadita. Eso es una cantidad muy pequeña, casi lo que cabe en la punta de un dedo. Se disuelve en un vaso de agua tibia, no fría, no caliente. Agua tibia. Y se toma en ayunas, por la mañana, al menos 20 minutos antes de desayunar. Algunos protocolos sugieren una segunda toma por la noche, 2 horas después de la última comida, con la misma cantidad. La esposa de un paciente mío me llamó una vez preocupada. Doctora, a mi esposo le puse una cucharada completa porque pensé que así haría más efecto. Su esposo, de 71 años, llevaba una semana con distensión abdominal, gases y una presión arterial que había subido 15 puntos. Cuando ajustamos la dosis a lo correcto, todo se normalizó en pocos días. Este es el error número 1 que veo repetirse. La dosis excesiva. Y es el más peligroso, porque el exceso de sodio en el cuerpo no da síntomas inmediatos en todos los casos. A veces el daño se acumula en silencio durante semanas antes de manifestarse. Pero la dosis no es el único error. El segundo error común es el horario. El bicarbonato altera temporalmente el pH del estómago. Si usted lo toma justo antes de comer, o peor aún, durante la comida, puede interferir con la digestión. El estómago necesita un ambiente ácido para descomponer los alimentos correctamente. Si usted neutraliza esa acidez justo cuando está comiendo, los alimentos no se digieren bien, los nutrientes no se absorben correctamente y pueden aparecer molestias que confunden al paciente. Por eso el ayuno es importante. El bicarbonato se toma separado de las comidas, con un margen amplio. Así puede cumplir su función alcalinizante sin interrumpir la digestión. Y aquí viene un tercer error que casi nadie menciona: no compensar el potasio. Cuando usted introduce sodio extra en su cuerpo, aunque sea en pequeñas cantidades, el equilibrio entre sodio y potasio se puede alterar. El potasio es fundamental para el funcionamiento del corazón, de los músculos y del sistema nervioso. Si el sodio sube y el potasio no lo acompaña, pueden aparecer calambres, fatiga muscular e incluso alteraciones del ritmo cardíaco en personas sensibles. La solución es sencilla: asegúrese de que su alimentación incluya fuentes naturales de potasio. El plátano, el aguacate, las espinacas, el tomate, los frijoles. Alimentos que probablemente ya conoce pero que quizás no consume con la frecuencia suficiente. Un paciente de 65 años me contó algo muy ilustrativo. Me dijo: doctora, desde que empecé con el bicarbonato me siento con más energía, pero me dan calambres en las piernas por la noche. Revisamos su dieta. Casi no comía verduras verdes ni frutas. Le ajustamos la alimentación, aumentamos el potasio natural y los calambres desaparecieron en una semana. Ese es el riesgo silencioso aquí, el desequilibrio electrolítico. No se ve, no se siente al principio, pero puede dar problemas serios si no se cuida. Ahora, hay otro error que quiero mencionar y que tiene que ver con lo que usted bebe y come mientras usa bicarbonato. Si usted toma bicarbonato por la mañana pero durante el día consume refrescos, café en exceso, alcohol, carnes procesadas y alimentos fritos, está trabajando en contra de lo que el bicarbonato intenta hacer. Está alcalinizando por un lado y acidificando por el otro. Es como intentar llenar una cubeta que tiene un agujero en el fondo. Los pacientes que reportan mejores resultados son los que acompañan el bicarbonato con un cambio real en la alimentación. Más verduras verdes, más agua, menos productos ultraprocesados. No es un cambio radical de la noche a la mañana, es un ajuste progresivo que el cuerpo agradece. Y algo fundamental que muchos olvidan:
La hidratación. El bicarbonato necesita agua para procesarse correctamente. Si usted no bebe suficiente agua durante el día, el riñón tiene que trabajar más para eliminar el sodio extra, y eso puede generar una sobrecarga que a largo plazo no es buena. Antes de pasar al siguiente tema, quiero darle otra pregunta para su médico. Doctor, ¿mis niveles de sodio y potasio están equilibrados? ¿Hay algo en mis análisis que me impida tomar un alcalinizante suave como el bicarbonato? Esa pregunta demuestra que usted está informado, que no va a automedicarse a ciegas y que respeta el criterio profesional. Créame, su médico lo va a valorar. Ahora, lo que viene es algo que muchos hombres no se atreven a preguntar directamente, pero que es la razón real por la que muchos llegaron a este video. Vamos a hablar de la función sexual, de lo que realmente pasa con la circulación después de los 50 y de cómo saber si el bicarbonato puede o no ser parte de su solución. Hay una conversación que ocurre en mi consulta más veces de las que usted imagina. El paciente entra, se sienta, me habla de su presión, del colesterol, del dolor de rodilla. Y justo antes de irse, casi en la puerta, dice en voz baja, «Doctora, hay algo más, pero no sé cómo decirlo». Y lo que sigue, en la mayoría de los casos, es una pregunta sobre la vida íntima, sobre erecciones que ya no son como antes, sobre una pérdida de deseo que los confunde, sobre una vergüenza que los aísla de su pareja y que cargan en silencio. Necesito que sepa algo. Esto es mucho más común de lo que cree. Y en la gran mayoría de los casos no es simplemente cosa de la edad. Después de los 50, y especialmente después de los 60, la disfunción eréctil afecta a un porcentaje importante de hombres. Las causas pueden ser múltiples: vasculares, hormonales, neurológicas, emocionales, farmacológicas. Muchas veces es una combinación de factores. Pero hay uno que se menciona poco y que en mi experiencia clínica merece más atención: la calidad de la circulación sanguínea a nivel microvascular. El pene es un órgano vascular. Funciona gracias al flujo de sangre. Cuando los vasos sanguíneos están sanos y relajados, la sangre entra con fuerza y se produce la erección. Cuando esos vasos están rígidos, estrechos o inflamados, el flujo no es suficiente y la erección no se sostiene o no aparece. ¿Recuerda lo que hablamos sobre el óxido nítrico? Esa molécula que relaja los vasos sanguíneos es exactamente la que permite que la sangre entre en el tejido eréctil. De hecho, los medicamentos más conocidos para la disfunción eréctil funcionan precisamente potenciando la acción del óxido nítrico. No inventan nada nuevo, solo amplifican lo que el cuerpo ya debería estar produciendo. Y aquí conectamos con el tema central de este video. Si el cuerpo está en un estado de acidez metabólica leve, la producción de óxido nítrico puede reducirse. Los vasos no se relajan como deberían, la circulación se compromete y la función sexual se ve afectada. Un paciente de 61 años me contó que llevaba 2 años evitando la intimidad con su esposa. «Doctora, prefiero inventar excusas a pasar por esa humillación otra vez». Cuando hablamos de su estilo de vida, descubrimos que su dieta era alta en procesados, bebía poco agua, tomaba 3 medicamentos y no había evaluado su equilibrio ácido-base. Hicimos ajustes graduales, alimentación, hidratación, y sí, incluimos una pequeña dosis de bicarbonato como parte de un plan más amplio. A las 6 semanas me dijo que algo había cambiado. No fue mágico, fue progresivo, pero fue real. Ahora, necesito ser honesta con usted. No todos los pacientes responden igual. El bicarbonato no es una pastilla milagrosa. No va a resolver una disfunción eréctil causada por daño neurológico severo, ni va a sustituir un tratamiento hormonal si hay un déficit real de testosterona. Lo que puede hacer, en algunos casos, es crear un ambiente corporal más favorable para que la circulación mejore y el cuerpo recupere funciones que estaban dormidas, no destruidas. Y ese es un matiz importante: dormidas, no destruidas. Muchos hombres asumen que lo que perdieron no vuelve, pero en mi experiencia, cuando el problema es principalmente circulatorio y no estructural, puede haber margen para la recuperación. El riesgo silencioso de este tema es diferente a los anteriores. Es el riesgo emocional. La vergüenza que lleva a muchos hombres a no consultar, a comprar pastillas por internet sin receta, a probar remedios sin supervisión. Esa vergüenza puede ser más peligrosa que el problema en sí, porque retrasa el diagnóstico de condiciones que sí necesitan atención. Y aquí viene algo que no puedo dejar de mencionar.
La disfunción eréctil puede ser, en algunos casos, la primera señal de un problema cardiovascular. Los vasos sanguíneos del pene pueden afectarse antes que los del corazón, simplemente porque son más pequeños. Hay estudios que sugieren que la disfunción eréctil puede preceder a un evento cardíaco por varios años. Es una ventana de oportunidad para detectar algo más grande. Por eso, si usted tiene dificultades con su función sexual y no ha visitado a un cardiólogo recientemente, esa visita es importante. No la reemplace con bicarbonato. No la reemplace con nada. Quiero darle 2 preguntas para su próxima consulta. La primera: Doctor, ¿mis problemas de erección pueden estar relacionados con mi circulación o con mi salud cardiovascular? La segunda: ¿hay algún cambio en mi alimentación o en mi estilo de vida que pueda mejorar mi producción natural de óxido nítrico? Esas preguntas abren una conversación que muchos médicos están deseando tener con sus pacientes, pero que nadie inicia. En lo que viene a continuación vamos a juntar todo lo que hemos hablado. Le voy a dar un resumen claro de lo que debe recordar, de lo que debe evitar y de cómo usar esta información de forma segura e inteligente. No se vaya todavía. Hemos recorrido un camino largo juntos en este video. Y antes de despedirnos, quiero asegurarme de que usted se lleva lo esencial. No los detalles técnicos, sino lo que realmente puede proteger su salud y mejorar su calidad de vida. Lo primero que quiero que recuerde es esto. Su cuerpo después de los 50 no es el mismo que a los 30. Y eso no es una sentencia. Es una realidad que requiere más atención, más cuidado y más diálogo con su médico. El equilibrio del pH cambia con los años. La producción de óxido nítrico puede disminuir, la circulación se vuelve menos eficiente, pero muchos de estos cambios pueden modularse si se detectan a tiempo y se abordan con inteligencia. Lo segundo, el bicarbonato de sodio puede ser una herramienta complementaria útil para algunas personas, pero la palabra clave es complementaria. No es un medicamento, no es una cura, no sustituye el ejercicio, ni la buena alimentación, ni los controles médicos, ni los tratamientos que su doctor le haya indicado. No deje ningún medicamento ni cambie ningún tratamiento por su cuenta. Si después de hablar con su médico decide probarlo, recuerde las reglas básicas. 1/4 de cucharadita en agua tibia, en ayunas por la mañana, y si lo tolera bien, otra toma 2 horas después de cenar. No más. No exceda esa cantidad. Manténgase bien hidratado durante todo el día. Asegúrese de comer alimentos ricos en potasio para mantener el equilibrio electrolítico. Y sobre todo, observe su cuerpo. Si nota hinchazón, si su presión sube, si aparecen molestias digestivas persistentes, pare y consulte con su médico. La esposa de uno de mis pacientes me dijo algo que se me quedó grabado. Doctora, desde que mi esposo empezó a cuidarse de verdad, no solo cambió su salud, cambió nuestro matrimonio. Y cuando le pregunté qué había cambiado exactamente, me dijo, volvió a tener confianza en sí mismo. Eso es lo que está en juego aquí. No es solo un número en un análisis de sangre. Es la confianza. Es la conexión con la pareja. Es la dignidad de sentirse bien en su propio cuerpo. Pero esa confianza tiene que construirse sobre bases seguras, así que repasemos los errores que discutimos, porque la repetición protege. Primer error: tomar demasiado bicarbonato. Más cantidad no es más beneficio, es más riesgo. Segundo error: tomarlo en horarios equivocados, especialmente junto con las comidas o junto con medicamentos. Tercer error: no compensar con potasio en la dieta. Cuarto error: no hidratarse lo suficiente. Y quinto error, el que más me preocupa como doctora: usar el bicarbonato como excusa para no ir al médico, para no hacerse análisis, para no evaluar lo que realmente está pasando en su cuerpo. He visto pacientes que se sienten un poco mejor y abandonan todo lo demás. Y cuando vuelven a consulta meses después, el problema ya creció. Quiero ser clara sobre las diferencias por edad, porque no todos están en la misma situación. Si usted tiene entre 60 y 70 años y está en buenas condiciones generales, el margen para incorporar cambios como este puede ser mayor. Si tiene entre 70 y 80, la precaución debe aumentar, especialmente si toma varios medicamentos. Y si tiene más de 80 años, cualquier modificación, por pequeña que parezca, debe individualizarse completamente con su equipo médico. No existe una recomendación que sirva igual para todos a esa edad. Ahora, las preguntas finales para su médico.
Son quizás las más importantes de todo el video. Primera, doctor, ¿cómo está mi función renal? ¿Mis riñones pueden manejar sin problema un pequeño aporte extra de sodio? Segunda, ¿alguno de mis medicamentos actuales puede interactuar con un alcalinizante como el bicarbonato? Tercera, ¿mis problemas de circulación o de función sexual pueden estar relacionados con un desequilibrio que podamos corregir con cambios en el estilo de vida? Lleve estas preguntas escritas si es necesario. No hay nada de malo en llegar a la consulta con un papel en la mano. Al contrario, eso le dice a su médico que usted se está tomando su salud en serio. Quiero cerrar con algo personal. Cada semana veo en mi consultorio a hombres que pasaron años pensando que su problema era inevitable, que la edad los había condenado, y cuando descubren que hay cosas concretas que pueden hacer, que no todo está perdido, la expresión en su cara cambia. No es magia, es información, es acompañamiento. Es tomar decisiones informadas junto con un profesional que los conozca. Usted merece eso. Merece tener información clara, sin exageraciones, sin falsas promesas, pero también sin resignación. Si este video le fue útil, compártalo con alguien que lo necesite. Un hermano, un amigo, su padre, su esposo. A veces, la información que cambia la vida de alguien llega a través de un gesto simple de quien lo quiere. Si aún no está suscrito a este canal, le invito a hacerlo para que sigamos conversando sobre estos temas con la misma honestidad. Y le dejo una pregunta para los comentarios. ¿Cuál fue el dato de este video que más le sorprendió o que no conocía? Me encantaría leerlo y aprender de sus experiencias también. Cuídese mucho y recuerde, su salud es su decisión, pero las mejores decisiones se toman junto con su médico. Nos vemos en el próximo video.